Primeramente saludar a los que se unieron últimamente, que no los había saludado, y a los que están viendo el video. Entonces, para empezar, vamos a continuar con la parte de capacitores. ¿Ok? Entonces acá, básicamente la clase anterior habíamos visto lo que eran capacitores esféricos, capacitores cilíndricos, y hoy vamos a empezar a ver capacitores en serie y capacitores en paralelo. Entonces, denme un segundito. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos capacitores en serie o en paralelo, acá vamos a tener entonces distintas composiciones. Entonces, si quieren, empecemos con los capacitores en paralelo para explicarles un poco mejor qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, acá en el capacitor, vean ustedes que yo tengo una diferencia de potencial o una fuente de poder o alguna cosa, ¿verdad? Una batería o alguna cosa externa que me esté suministrando energía al circuito. Entonces, como esto es un metal, como esto es una composición metálica, ¿ok? ¿Qué va a pasar con los electrones a lo largo de una estructura metálica? Compañeros, ¿alguien? No, No se acomodan uniformemente en la estructura metálica, profe. correcto. Entonces, lo que vamos a decir es que como se están colocando en toda esta estructura metálica, vamos a decir que esto se conoce con el nombre de equipotencial. Creo que eso no se los había mencionado antes, ¿o sí? Entonces, al ser esto un conductor, todo esto se va a considerar que tiene el mismo potencial. ¿Ok? Toda esa estructura. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si todo eso tiene el mismo potencial y esta otra parte de acá, que tengo en verde, todo esto tiene el mismo potencial también, que es el mismo cable, entonces yo podría decir que en el caso de los capacitores, acá tenemos que la diferencia de potencial, o sea, el potencial AB va a ser el mismo entre esos dos puntos. Y entre ese punto y ese punto también tenemos la misma diferencia de potencial. ¿Me siguen con eso? ¿O no? Sí, profe, todo bien. Entonces, tenemos que el potencial de un capacitor equivalente, ¿ok?
potencial del capacitor equivalente va a ser igual a la diferencia de potencial que voy a tener en cada uno de esos capacitores individuales. Por lo tanto, el potencial en el capacitor 1 es igual al potencial en el capacitor 2 y es igual al potencial en el capacitor equivalente. ¿Ok? No así la carga que yo estoy almacenando en el capacitor 1. Recuerden ustedes que la capacitancia es igual a carga entre potencial. Por lo tanto, si los potenciales son iguales, entonces, como los capacitores tienen diferente capacitancia, las cargas van a ser diferentes entre sí. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces, dado estas dos expresiones y otra más, que la carga total que yo estoy almacenando, vean acá, si yo aquí almaceno una cierta carga y aquí almaceno otra carga, yo esto lo puedo, digamos, esta configuración, yo la puedo simplificar para que me quede un solo capacitor. Y ese capacitor se conoce como el capacitor equivalente. Por lo tanto, la carga que estoy almacenando en cada capacitor va a ser una parte del capacitor equivalente. Entonces, la carga del capacitor equivalente sería la suma de la carga que almacené en el capacitor 1 más la carga que almacené en el capacitor 2. Entonces tenemos que la carga en el capacitor equivalente sería Q1 más Q2. ¿Ok? Dicho eso, vean que de aquí yo puedo despejar la carga. ¿Y la carga quién es? La capacitancia multiplicado por la diferencia de potencial. Entonces el capacitor equivalente va a tener la capacitancia 1 por el potencial o la diferencia de potencial que hay en este capacitor más la capacitancia del 2 por la diferencia de potencial en el capacitor 2. Y como habíamos dicho que esta es la carga equivalente, ¿ok? Entonces vamos a decir que esta sería la capacitancia equivalente por el voltaje o la diferencia de potencial que hay en el capacitor equivalente. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, y dijimos que estas diferencias de potencial son iguales. Lo puedo sacar a factor común y lo elimino acá. Entonces, gracias a eso, obtengo que la capacitancia equivalente, cuando tengo dos capacitores en serie, va a ser la suma de esos capacitores como tal. ¿Qué pasa entonces si tengo un tercer capacitor? O un cuarto capacitor aquí en serie. Perdón, en paralelo.
Sería la suma de todos los capacitores. La capacitancia equivalente sería la suma de todos los capacitores que yo tenga. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a lo siguiente. Por cierto, ¿ustedes logran reconocer la diferencia que hay entre capacitores en serie y capacitores en paralelo? Si quieren, respóndanme con el sí y el no. ¿Cómo, profe? ¿Primero repetirlo? Si saben qué son capacitores en paralelo y qué son capacitores en serie. No. No, yo no. Ok. Entonces, para aquellos que no hayan llevado circuitos o que no conozcan esos términos, vamos a decir lo siguiente. Ok. Cuando yo tengo, se los voy a poner con resistores, que a veces es un poco más fácil verlo. Cuando uno tiene las luces de Navidad, ustedes han visto que uno viene, conecta acá, pone una lucecita, digamos, este es un enchufle, viene por acá, aquí hay otra lucecita, y así sucesivamente. En realidad, esto viene aquí así. Sería aquí la luz, que viene un cable acá, y el otro viene por acá. Aquí hay otra luz. Acá hay otra luz, etcétera. ¿Verdad? Y ahí sigue. Y después el cable, la segunda parte del conector, se conecta a este de acá. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, cuando los circuitos o los componentes, yo los estoy poniendo seguidos en la misma línea de cable, ¿ok? En el caso de los capacitores, yo pongo uno, a la par le pongo el otro, a la par le pongo el otro y así sucesivamente. Y aquí tengo la diferencia de potencial. ¿Ok? Cuando van seguidos los circuitos eléctricos, eso se conoce como conexiones en serie. ¿Está claro? Compañeros. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ok. Ronald, ¿va entendiendo esto? Sí, está bien. Sí. Ok, este tipo de conexiones tiene una característica muy esencial, que eso pasa, digamos, cuando nosotros tenemos las luces de Navidad. ¿Nunca les ha pasado que su mamá o su papá los ponen a buscar cuál es la lucecita que está quemada? ¿Nunca han hecho eso en Navidad? Yo sí. Yo Usted sí. también. Ok. Yo también. ¿Qué pasa cuando no logran encontrar esa lucecita quemada? Casi como que una serie entera se apaga. Correcto, por eso se llama serie. Entonces, si este
no lo tengo, básicamente el cable viene aquí y aquí se desconecta. Entonces la corriente ya no va a estar atravesando todo el circuito. Por eso es por lo que el faltante de una lucecita hace que toda la serie se apague. Pero la otra serie está conectada en paralelo con esa primera serie. Entonces, ¿qué significa la conexión en paralelo? La conexión en paralelo básicamente es cuando yo tengo aquí tengo el enchufle y aquí tengo el cable que sale el positivo y aquí tengo el cable que sale el negativo. ¿Ok? Entonces, yo conecto entre este cable y el negativo, aquí conecto mi circuito. Entre este cable y el negativo, aquí conecto mi circuito. Y así sucesivamente voy conectando los diferentes circuitos electrónicos. ¿Ok? Entonces, vean que aquí yo voy a tener siempre continuidad en ese caso, pero si esta se apaga, vean que la continuidad lo sigue teniendo. Y todos los demás. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, esto de que yo conecto en ambas líneas, esto se llama una conexión en paralelo. Por eso es por lo que viene aquí una línea y a esta yo le conecto un capacitor. Sigue aquí y a esta misma línea yo le conecto este otro capacitor. Como toda esta línea tiene el mismo potencial y toda esta línea tiene el mismo potencial, entonces, para poder reconocer los capacitores en paralelo, significa que las dos patas, o sea, esta pata de acá, yo puedo llegar a la otra pata de la otra conexión, sin toparme en medio ningún otro circuito. Y eso tiene que pasar por los dos lados, tanto por abajo como por arriba. Vean que yo puedo tocar estos dos y las dos patas del capacitor sin que tenga un circuito en medio. ¿Está claro? ¿Cómo reconocer los capacitores o los circuitos en paralelo? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, acá sabemos que lo que carga esto pueden ser electrones o cargas positivas. Entonces, si vienen acá los electrones, cuando llegan a un camino, vean que los electrones se me pueden dividir o se pueden ir en esta dirección o se pueden ir en esta otra dirección. Por eso decimos que la cantidad de carga debido a esa acumulación de electrones, estos en realidad vienen por la parte negativa, para esa acumulación de electrones, la cantidad de carga que va a estar almacenando mi capacitor es diferente. Y la cantidad total de carga, o sea, todos los electrones que están llegando para llenar esos capacitores,
la totalidad que viene de mi fuente va a ser esa carga equivalente. Como se dividieron en dos grupos, entonces esa carga equivalente se va a dividir en dos grupos también. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa con los capacitores en paralelo? Si yo vengo acá y tengo electrones que vienen por acá, En serie, profe. perdón, en serie, no sé en qué estoy pensando. Si tengo los electrones que atraviesan el circuito, ¿ok? Entonces, ¿cuántos? Vean que la cantidad que pasan por este son la misma cantidad que pasarían por este. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces, gracias a eso, yo puedo decir que la carga en el capacitor 1, perdón, en el capacitor 1 y la carga en el capacitor 2 son exactamente iguales. Entonces, Q1 es igual a Q2 y es igual a la carga que está saliendo de mi, de mi fuente. Tenemos también que la capacitancia es igual a la carga dividido entre la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver, aquí yo tengo entonces tres potenciales. Donde yo puedo decir que este es el potencial A, este es el potencial B y aquí es el potencial C, que corresponde a este cable que está acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay entre C y A? La diferencia de potencial entre A y C es igual al V de A menos V de C, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de potencial que tengo entre estos dos? Entre C y B, para seguir el mismo orden. V de B menos V de C. No, V de C, V de C menos V de B. ajá. Por lo tanto, ¿qué diferencia de potencial tengo yo entre A y B? VA menos VB. ¿Y eso va a hacer qué? Si yo sumo esos dos potenciales, vean que este se me cancela con este. Y me queda VA menos VB. ¿Me siguen? Entonces el potencial total o el potencial equivalente va a ser el potencial del capacitor 1 más el potencial o la diferencia de potencial que tengo en el capacitor 2. ¿Cierto? Pero dijimos
que la capacitancia tiene esta expresión. Por lo tanto, la del equivalente va a ser la carga equivalente entre el potencial equivalente, perdón, entre la capacitancia del equivalente. Potencial 1 o en el capacitor 1, ¿qué tendríamos? Carga 1 entre capacitancia 1. Y en el potencial 2, ¿qué tenemos? Carga 2 entre capacitor 2. ¿Qué habíamos dicho de esas cargas? Son iguales. Por lo tanto, les puedo sacar a factor común y eliminarlas. Entonces, cuando yo quiero encontrar un capacitor equivalente, cuando tengo una configuración en serie, va a ser sumar las inversas de todos los capacitores que tengo ahí en serie. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos cómo encontrar capacitores, cómo encontrar la capacitancia equivalente para capacitores en serie y capacitores en paralelo. Hay algunos que no están ni en serie ni en paralelo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un capacitor así? ¿En qué están esos capacitores? ¿En serie o en paralelo? Alguno de ellos. Digamos, este es el 1, 2, 3 y 4 y 5. ¿Hay alguno que esté en serie o en paralelo? Compañeros, Yo diría que no. ¿En cuál, profe? estos capacitores, por ejemplo, el 2 y el 3 están en paralelo. ¿En serie? ¿Están en serie? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, en ¿Por qué? serie. Esa línea azul. Ese es el cable. Ok, entonces no. Aquí tengo mi fuente de poder. Para estar en serie tienen que estar seguidos uno del otro. No. Vean que para estar en paralelo, yo tendría que poder unir las dos patillas sin necesidad de encontrarme otro capacitor o otro circuito en medio de ellos dos. Entonces vean que no hay forma
de unir las otras dos patillas sin que haya algún circuito en medio. ¿Ok? Ese tipo, por lo general se trabajan con delta y estrella. O se trabajan también, cuando lo veamos después, se pueden trabajar con las leyes de Kirchhoff. Pero por el momento, digamos, no hay ninguna forma de simplificar esa configuración. Entonces, yo lo único que puedo ir haciendo para ir simplificando los circuitos es ir identificando aquellos capacitores que estén en serie y aquellos capacitores que estén en paralelo para ir reduciendo hasta encontrar una capacitancia equivalente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Por ejemplo, en este circuito. ¿Qué sucede aquí? Aquí tengo un capacitor 1, aquí un 2 y aquí un 3. ¿Qué pasa ahí? El 1 y el 2 están en serie y el paralelo con el 3. Ok, entonces estos dos yo los puedo simplificar en un capacitor equivalente que yo por lo general le pongo los subíndices de cada número de capacitor que esté trabajando. C1, 2. Y esto va a estar en serie. El C1, 2 está en serie con C3. Y ahí es como se van simplificando. Paralelo, ¿no? ¿Ah? Quedarían en paralelo. Ah, sí, sí. Digamos, el C1, 2 están en serie entre sí. Y esos están en paralelo con el C3. Lo dije al revés. Sí, sí. Ok. Sí, no sé, hoy ando con un toque distraído. Entonces, hago una cosa, pero digo otra. Entonces, ahí por cualquier cosa me están corrigiendo. Ok. Entonces, ahí, ¿cómo simplificarían ustedes ese para encontrar la capacitancia equivalente? Se puede sacar el equivalente de 12 microfaradios y 6 microfaradios que están en serie. Después van a quedar 3 en paralelo, se saca el equivalente de ellos y después se quedan 2 en serie. Ok, entonces calculémoslo acá para ver un poco de eso. Esos dos están en serie. Sí. Entonces, ¿cuál es la capacitancia equivalente para esos dos en serie? 4 microradios. Sería 1 entre 12 más 1 entre 6. Como aquí me quedaría el inverso de la capacitancia, entonces esto yo le elevo a la menos 1. Entonces, elimino esto y pongo un solo capacitor de 4 microfaradios. ¿Ok? Y ahora, este de 4 microfaradios, vean que está en paralelo con esos otros 3. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la capacitancia de esos otros 3?
18. Esa capacitancia La sería sumatoria de de los tres. 18, correcto. 4 más 3 son 7, más 11 son 18 microfaradios. Entonces yo puedo volver a escribir eso y podría decir que esto es todos esos, yo los cambio por el de 18 microfaradios. Y después el de 9 microfaradios. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, ¿Y estos dos cómo están? ¿En serio? en serio. Entonces, si están en serie, va a ser un 1 sobre 18 más 1 sobre 9. Esto a la menos 1. Y eso me da 6. Es 6. ¿Ok? Dato importante. O sea, para que lo tengan ahí en cuenta. Cuando yo tengo capacitores en paralelo, vean que la capacitancia equivalente, como se están sumando, va a ser siempre mayor que las capacitancias individuales. Sí. Pero ¿qué ha pasado con los capacitores que están en serie? ¿Cómo es la equivalente? menor. Menor. Siempre va a ser menor que las capacitancias individuales. Así que si les da números raros, entonces mejor revisar eso. Profe, y menor a la menor. Menor a la más pequeña, sí. Tiene que ser menor a 6. ¿Estamos entonces? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces ahí tenemos esos otros que podemos ir simplificando. Y aquí vamos a ver un poco cómo es o cuánta energía yo puedo almacenar en un capacitor. Acá está desarrollado un poco la fórmula. Nada más decirles un poco que el trabajo es igual al, o cómo puedo encontrar yo el trabajo o la energía potencial. ¿Qué sería la energía potencial? Compañeros. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Ok, yo tengo un capacitor acá. Y tengo una carga que va de un punto al otro punto. ¿Ok? Entonces, o tengo una carga ahí puesta en ese capacitor. Ahí tengo una carga. Entonces, ¿cuánta energía potencial ha adquirido esa carga? ¿Cómo se relaciona la energía potencial con el potencial?
Compañeros, compañeras. Vean que la energía potencial es igual al potencial que tengo multiplicado por la carga. ¿Cierto? ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetirlo nuevamente? Es que creo que perdí un poquillo ahí. Ok. La energía potencial que yo tengo es igual a la diferencia de potencial multiplicado por la carga. ¿Se acuerdan? ¿Cómo relacionábamos la fuerza con el campo eléctrico? ¿Cómo relacionamos la fuerza con el campo eléctrico? ¿La fuerza es igual a qué? ¿Por el área o por la longitud? No, Ah, por el DX. El campo por la carga, ¿no? el campo por la carga. Ujú. ¿Y cómo relacionamos la energía potencial con el potencial? Acuérdense que por definición, habíamos dicho que el potencial es igual al límite cuando una carga de prueba tiende a cero, ¿ok? De la energía potencial entre la carga de prueba. ¿Se acuerdan de esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, si el potencial es la carga entre, perdón, si el potencial es la energía potencial entre la carga, entonces, ¿cuál es la energía potencial? El potencial por la carga. El potencial por la carga. ¿Ok? Por la carga almacenada. Por lo tanto, eso yo lo puedo integrar. ¿Y eso qué va a pasar? ¿El potencial quién es? Según lo que habíamos visto. Para un capacitor. La carga sobre la capacitancia. Entonces es la carga entre la capacitancia. Y si yo integro esto, ¿qué obtengo? La carga al cuadrado. Sobre 2 veces la capacitancia. Ok. Entonces, de esa manera yo puedo obtener el potencial en ese, perdón, la energía potencial que estoy almacenando en mi capacitor. Co cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Pero ¿quién es Q entre C? El potencial. Q entre C es el potencial, correcto. Entonces, si yo tengo eso, ¿qué va a pasar ahí? Compañeros.
Q entre C es el potencial, entonces yo lo cambio y me queda que es un medio de la carga por el potencial. O Q, yo lo puedo sacar como V por C. Y obtengo entonces esta otra expresión. Son nada más expresiones de lo mismo. Es exactamente igual. La que yo prefiero utilizar es un medio de Q por V. Esa es la energía que yo voy a almacenar en un capacitor. Un medio de Q por V. ¿Estamos claros con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, acá nada más con dieléctricos, cosas importantes. Sí, digamos, como la información más importante que vamos a poner es las funciones que tiene el dieléctrico. Lo primero es mantener hojas metálicas separadas, bastante pequeñas, sin que hagan contacto. Porque ¿qué pasa si yo tengo una hoja y tengo otra hoja y hacen contacto ahí? Aquí tengo un contacto. Si tengo metales, ¿qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras. No, nadie. ¿No habría potencial entre ellos? Básicamente sería el mismo potencial. Entonces, en lugar de ser un capacitor, se vuelve es un conductor normal. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los problemas que el usar dieléctricos me va a servir. El segundo es la función de que un dieléctrico va a incrementar al máximo posible la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Si yo tengo aquí los dieléctricos, entonces voy a empezar a incrementar la, la diferencia de potencial entre los dos capacitores. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento? Si el capacitor es igual a carga entre potencial. Al aumentar al máximo posible ese potencial, también voy a aumentar la cantidad de carga que tengo ahí. Entonces, bueno, en realidad, un capacitor con dieléctrico va a ser siempre más grande que un capacitor al vacío, dado por una constante K, que es la constante de capacitancia. Entonces, al aumentar eso, ¿cómo es que se llama? Al aumentar eso, de ahí voy a poder tener capacitancias mayores con menores, o con, sí, con menores proporciones. Entonces, eso es un poco la idea de utilizar dieléctricos. Entonces, se define con K la constante dieléctrica, que lo que hace es aumenta mi capacitor. Mientras que mi diferencia de potencial más bien se va a disminuir cuando la carga es constante. ¿Ok?
Entonces aquí para que lo tengan, básicamente estos son los diferentes valores que podemos tener de la constante dieléctrica. Esa constante K. Y básicamente la permitividad del vacío o la permitividad en el material, teniendo un material, va a incrementar con respecto a la permitividad en el vacío. Entonces, esas cosas son las que va a dar meter un dieléctrico en medio, digamos, meterle un material aquí en medio de las placas del capacitor. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Entonces, bueno, esto. Y ahora hacemos un poco estos ejercicios. Por el momento lo que quería que vieran era un poco eso que hace el capacitor. Entonces, ahorita los analizamos un poco mejor. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Yo acá, digamos, casi siempre les voy a dar un circuito y en el circuito entonces les voy a ir preguntando diferentes cosas. Ahí, esos son los ejercicios que trabajamos con los capacitores. En este caso tenemos 4 capacitores y una diferencia de potencial. Ok, si quieren este, mejor trabajémoslo en una hoja de Excel para ir con una cosa. Ok. Sí, en esta hoja de Excel. Para eso sí lo trabajamos aquí. Entonces, para poder trabajar de una manera más ordenada, por eso les digo, trabajémoslo en la hoja de Excel. Vamos a ir encontrando las diferentes capacitancias y la información de cada uno de esos capacitores para entenderlo mejor. Entonces aquí vamos a poner el número de capacitor. Acá vamos a poner la capacitancia para mantenerlo ordenado. Aquí vamos a medir la diferencia de potencial. Voy a llamarle voltaje. No está bien escrito porque en realidad es una diferencia de potencial, no un voltaje. Acá voy a poner entonces la carga del capacitor y acá voy a poner la energía almacenada. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver. Capacitor. Entonces, el capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4 y listo. Esos son los 4 capacitores. ¿Qué capacitancia tiene cada uno de ellos? 3.5 el 1. Okay. Vamos a ponerle las unidades. Estos están en nanofradios. Y este lo vamos a poner en voltios.
Entonces el 1 tiene 3.5. El 2, 2.1, el 3 1.3, y el 4, 4.9. 4.9. ¿Sabemos la diferencia de potencial que hay en alguno de los capacitores? En C2 es la misma tensión que en la fuente. En C2 es la misma tensión que en la fuente, correcto. ¿Ok? Porque C2, vean que C2 está conectado con las mismas patillas que la fuente. Ahora, ¿cómo podríamos simplificar un poco estos capacitores y encontrar un capacitor equivalente? Se podría tomar el paralelo de C3 con C4, ahí van a quedar en serie con C1 y al final en paralelo con C2. Correcto. Entonces vamos a tomar el C3 con el C4. Entonces voy a hacer un nuevo equivalente que se va a llamar C34. Cuando los capacitores están en paralelo, ¿cómo se suman sus capacitancias? Entonces sé que C34 es el equivalente del C3 con el C4. ¿Y cuál sería esa capacitancia equivalente? 6.2. Ok, sería Bueno, C3 más C4. Sí, 6.2. ¿Me siguen? ujú. Ok. Ahora, cuando ya tengo el C34, como dijo el compañero, eso lo voy a unificar con el 1. Y el equivalente 3,4 con 1, ¿cómo están? En serio. Esos estarían en serie. Estos de acá están en paralelo y esos dos están en serie. Entonces, el C1, 3, 4 va a ser ¿quién? 1 sobre C1 más 1 sobre C3, 4. A la menos 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, esto es igual a 1 entre C1 más 1 entre C3, 4. Cierro y lo elevo a la menos 1. Ok, ¿van entendiendo? Profe, Sí. ahí por qué fue que lo elevó a menos 1. Ah, porque es el inverso. 1 sobre C1, 3, 4 es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C4. ¿Cierto? Sí, Entonces, ¿cómo encuentro este valor? ok, sí, dándole vuelta.
Le doy vuelta. Y para darle vuelta a este lado, ¿qué tengo que hacer al otro lado? Darle vuelta también. Ok, entonces por eso lo elevo a la menos 1. Ok. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. Y ahora nada más nos falta el último. El capacitor equivalente. ¿Cuál va a ser el capacitor equivalente? Vean que si esto yo lo vuelvo a dibujar, me va a quedar así. Este es el C2 y este es el C134. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo están estos dos capacitores? En paralelo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la capacitancia equivalente? La suma de los dos. La suma de este con este. Ujú. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a ir devolviendo para poder ir encontrando cosas. Sabemos que la diferencia del potencial en el equivalente es la misma, 10.3. Y como el C2 y el 134 son iguales, entonces, ¿qué puedo decir? El voltaje es igual. El voltaje es igual. Bueno, están en paralelo, entonces el voltaje es igual al equivalente. Entonces, tanto este como este tienen la misma diferencia de potencial. Ahora, sabemos que la carga es igual, perdón, la capacitancia es igual a la carga entre el potencial, ¿cierto? Entonces, si despejamos de ahí, ¿cuánta carga sería la que estaría almacenando el equivalente? La carga sería entonces la multiplicación del voltaje por la capacitancia, ¿cierto? Entonces, la carga sería igual al potencial por la capacitancia. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Todo claro. Sí. Entonces, estos serían unidades de nanocoulomb. Estoy multiplicando nanofaradios por voltios. Y eso me va a dar nanocoulomb. Ahora, ¿qué más sabemos aquí? ¿Qué otra cosa tenemos información ahí?
Compañeros, compañeras. Sabemos que el capacitor 1, 3, 4 está compuesto por quién, ¿por quiénes? Compañeros, compañeras. Por C1 y por C3, 4. ¿Y cómo está C1 y el 3, 4? ¿En serie? Entonces, ¿qué comparten entre ellos? El 3, 4 La carga. tiene la misma carga, igual que el C1. Pero ellos dos tienen la misma carga y tienen la misma carga que el equivalente. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cómo encuentro el voltaje? O la diferencia de potencial. Despejando el voltaje de esa fórmula. Ok, entonces sería, El voltaje por la carga sobre la capacitancia. ok. Entonces ahí ya encuentro cuál es la diferencia de potencial que tienen entre ellos dos. Y si yo sumo esas dos diferencias de potencial, ¿cuánto me tiene que dar? Vean aquí donde aparece en Excel. Por eso me gusta hacerlo en Excel. Para poner todos los decimales. Entonces me da la suma de esos dos diferencias de potencial. ¿Cuánto me da? La de C134. La de C134, correcto. Que era lo que yo les había dicho antes. Ahora, ¿cómo encuentro qué sé de estos dos? Del C3 y C4. Que comparten la misma tensión. Entonces, esos dos comparten la misma tensión. Por lo tanto, yo podría decir que la tensión de este es la misma que la de este. Y la de este es la misma que la de quién. Es 3, 4. Que esa de ahí. Y ahora, La capacitancia por el voltaje. la capacitancia por el voltaje. Entonces, sería multiplicar la capacitancia por el voltaje y obtengo entonces la carga. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Profe, Entonces, sí. no estoy muy seguro de lo que da el C4. De lo que da el C4. Sí, no es multiplicando la capacitancia por el voltaje. Sí. Sí. Da 18.21.
¿Sí ves? 5 por 3. Sí. Sí, sí. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo sumo estos dos? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de esos dos? Acá casi 3, 4. Tiene que dar la misma carga que tiene 3 y 4. ¿Y la suma cuánto da? Sí, 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 está bien. Sí. Ok. Ahora, ¿cómo calculo la energía? ¿Qué habíamos visto de la energía? Un medio de la carga por el potencial. Entonces es la carga por el potencial entre 2. ¿Y eso en qué unidades está? Nanojulios. ¿Ok? Y ahí entonces obtengo las diferentes energías almacenadas. ¿Está claro esto? Compañeros. Sí, profe. Esa es la energía que almacena cada capacitor. Y esta es la energía total que almacenan todos. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo todas las energías de los 4 capacitores, ¿cuánto me tiene que dar? Sea equivalente. La energía que almacena el C equivalente. ¿Y qué pasa con esa suma? Que la podemos ver aquí abajo. Nota exactamente C equivalente. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, profe. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí. No, sí. No, pero profe, ¿será que ese Excel no lo puede subir así como para nosotros tenerlo de guía? Ah, ok, si quieren se lo subo. Y Sí, hagamos sería una perfecto. cosa. También para que practiquen, les voy a subir el Excel así, con este otro. Con este otro ejercicio. Ok, Este tiene 6 capacitores. Entonces, para que ustedes hagan una tablita parecida de Excel y lo resuelvan. ok. ¿Les parece? Sí, a mí sí. Sí, profe. Sí. Súper bien. Ok, entonces ahí para que hagan uno de práctica. En clase digamos, yo la tabla la hago a mano en la pizarra, por lo general. Pero acá, como estamos de esta manera, entonces la podemos hacer también en Excel, que es un poco más sencillo. Ok. Ahora vamos aquí un toque.
Bueno, antes de ir ahí, quiero un documento en blanco para darles otro ejemplo, y este sí se los voy a dar más que todo de memoria. Entonces, yo tengo acá un capacitor de placas paralelas. ¿Ok? Y llego. Eso es lo que quiero que analicemos. Lo conecto a una fuente de poder. Entonces, ese capacitor está vacío. Tiene una capacitancia que le voy a llamar C0. ¿Ok? Por lo tanto, va a tener una carga inicial, Q0. Y va a tener una diferencia de potencial V0, que está al inicio. Y un campo eléctrico inicial E sub 0. ¿Les parece? Compañeros. Sí. Sí. Ok. Estas son preguntas que normalmente se hacen en, digamos, en el curso. Entonces, estando conectado, yo voy a agarrar y le voy a empezar a añadir un dieléctrico. Entonces lo relleno de algún material ahí. Ese material tiene una constante dieléctrica K. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con todas estas expresiones después de que le añadí el dieléctrico? ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál va a ser ahora la capacitancia? Voy a ponerle un prima para decir que es después de que añadí el dieléctrico. ¿Cuál va a ser la nueva capacitancia? C sub 0 por K. Correcto. Nueva carga. Nuevo voltaje. Y nuevo campo eléctrico. ¿Ok? ¿Qué más sabemos? La nueva carga, ¿cuál va a ser? Compañeros, compañeras. Si no podemos decir que sería entonces la nueva capacitancia por el nuevo voltaje. ¿Cuál? La carga. La nueva capacitancia por el nuevo voltaje. Ok. Sí. ¿Y cuál es el nuevo voltaje? V sub 0 entre K. V sub 0 entre K.
¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y yo pienso que sí. ¿Los demás? Yo también creo que sí. Sí, yo también. Ah, bueno, profe, en todas las casas no se cancelarían. Entonces la nueva carga Q' va a ser igual a la carga que tenía antes. Exacto. Y el nuevo campo eléctrico va a ser el campo eléctrico entre K. Acuérdense que el potencial es igual al campo eléctrico por la distancia de separación. Vean que la distancia de separación no la estamos cambiando. Entonces ustedes dicen que queda de esa manera. Si queda de esa manera, la pregunta es la siguiente. ¿Qué está pasando con esta fuente? Yo estoy alterando la fuente o la batería que tengo ahí. Compañeros, En- compañeras. Jeffrey, ¿qué iba a decir? Yo diría que no. Entonces, si no estoy alterando esa fuente, ¿por qué estoy teniendo una diferencia de potencial entre este punto y este otro punto? Quiero que reflexionen. Vean que es... Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo se agrega el dieléctrico? De ahí nada más le meto el pedazo de plástico o el pedazo de tela ahí, en medio del capacitor. Ok. Cuando todavía está conectado. Acuérdense en que está vacío en medio. Entonces yo puedo agarrar y metérselo ahí con la mano. Ok, entonces el cambio que se está produciendo es cuando le mete ese elemento ahí en medio del espacio vacío. Correcto. Y supongo que hay una diferencia porque el dieléctrico hace que cambie, no sé. Cambia el capacitor, pero está cambiando la fuente. No, Entonces, ¿qué va a pasar ahí? no sé. El resto, ¿qué dicen ahí? Entonces no cambiaría, sería VCR igual. Entonces el potencial no cambia. Y si no cambia el potencial y no cambia la distancia de separación, entonces, ¿qué pasa con el campo eléctrico?
tampoco cambia. ¿Quién es el que cambia? Pero entonces cambiar la carga. La carga es la que cambia, correcto. Como sé que la capacitancia es igual a la carga entre el potencial, entonces, ¿cuál va a ser la nueva carga? K por QC. ¿Me siguen o no me siguen? Y no, yo no. No. ¿A dónde está perdido? Me confundí un toque ahí con esa fórmula de C es igual a Q sobre el potencial. Para un capacitor, cualquiera, sea dieléctrico o no, la capacitancia siempre es igual a la carga entre la diferencia de potencial que hay entre las dos placas. Ok. Eso sí no Pero cambia. ¿cómo llegamos de eso al K por Q sub 0? Porque ahora, como sabemos que el potencial es el mismo y la nueva capacitancia es K por C0, esta va a ser la nueva carga, ¿cierto? Sí. Esta va a ser Q'. Y antes teníamos que Q inicial va a ser Q0 por C0, ¿cierto? Ajá. Perdón. Q0, ¿sabe? La carga inicial era Q0, que es V0 por C0. ¿Me siguen? Mazo. Sí, ¿Ah? yo sí. Yo ahora sí. Y ahora sí. Ujú. Entonces, vean que esta es eso, esta misma, y se multiplica por la constante K. multiplicada por la constante K. Ujú. En el campo eléctrico, ¿qué pasa? Yo les había dicho que ahora el epsilon el epsilon sub 0 se tiene que cambiar por el epsilon, que epsilon es igual a K por epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando con el campo eléctrico, como el campo eléctrico es proporcional a la carga entre epsilon sub 0, ¿qué pasa ahí? Perdón, K entre epsilon, carga entre epsilon. Entonces vean que esta carga se le está multiplicando un K. Y al epsilon sub 0 también se le multiplica un K. Entonces estos se eliminan. Por lo tanto, el campo eléctrico sí permanece constante. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Esto no es fácil de ver. Profe, entonces, cuando se le agrega un dieléctrico, Ajá. lo que cambia sería la capacitancia y la carga, pero la tensión y el campo eléctrico se mantiene igual. Sí, siempre y cuando yo lo mantenga conectado. Ok. Hasta aquí todo está claro. Profe, yo todavía sigo enredado con lo de K por Q sub 0. ¿Cuál K por Q sub 0? Ah, porque ahora las capacitancias, siempre que agrego un dieléctrico, la capacitancia se va a aumentar en K, la constante dieléctrica, que fue la tablita que les enseñé ahora. Ajá. Ok, pero es que yo digo del Q primo que sacó. Ese era el que estaba explicando ahorita acá más en esta esquina, pero Correcto. no logré comprender totalmente. Ok. Vamos a explicárselo de otra manera. Como la capacitancia es igual a la carga entre el potencial, esta regla siempre la vamos a tener, Ajá. porque es la definición propia de la capacitancia. ¿Cierto? Ok. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Olvidémonos de esto. Sabemos que el potencial siempre va a ser constante, porque es el mismo potencial que tiene la fuente de poder. Ok. Sí. Sí. Entonces, como ese es constante y es el mismo que tiene la fuente de poder, entonces vamos a hacer los cambios ahora. Si despejo de aquí, nos queda que Q es igual a C por V. Q' es igual a C' por V'. ¿Cierto? Ok. Ahora, ¿quién es C'? Sí. K por C sub 0. ¿Y quién es V'? Du sub 0. ¿Ok? Pero sabemos que C sub 0 por V sub 0 es ¿quién? Q sub 0. Entonces, la carga que Ok, teníamos sí. al inicio se va a aumentar en una razón de K. Ok, sí, sí. Perfecto. Ya ahora sí entendí. ¿Y ahora sí? Ok. Sí. Perfecto. Gracias. Sí. ¿Está claro entonces? ¿Alguien más con alguna Sí. pregunta? No. Ok, entonces, dada esa información, ya habíamos llegado a esa conclusión. Ahora, voy a dejarles eso por ahí. Ahora tenemos ahí el circuito. Ok. Cargamos nuestro capacitor. ¿Les parece? Sí. Y ahora yo llego y lo desconecto. Una vez que se cargó completamente, yo desconecto mi capacitor. Y estando cargado, entonces, ahora sí, yo le meto un dieléctrico.
Yo le voy a meter un dieléctrico de constante dieléctrica acá. ¿Qué va a pasar ahora sí con eso? Dame un segundo que no lo entendí. El potencial cambia. El potencial cambia. ¿Por qué cambia el potencial? Primero Al ya no tener vamos poco a poco. ¿Ok? Para poder entenderlo bien. La capacitancia, entonces, sabemos que va a cambiar, sí o sí. ¿Cierto? Porque ahora tiene dieléctrico. ¿Cómo cambia el potencial? ¿Aumenta o disminuye? Compañeros, compañeras. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Compañera, ¿por qué disminuye ese potencial? ¿Alguien? No lo veamos tan en el aire. Primero empecemos analizando la carga. Compañeros, ¿les parece? Sí. Entonces, ¿quién genera la carga? La carga la genera la falta o el exceso de electrones que tengo yo aquí. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Esa idea, Entonces, esa idea sí la seguí. ¿perdón? Esa última idea sí la entendí, la de los electrones. Ok, entonces los electrones son el exceso o el faltante de electrones son los que me van a generar esa carga eléctrica ahí en esa placa. Cuando yo meto el dieléctrico, ¿qué pasa con esos electrones? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Qué va a pasar con esos electrones? Si el capacitor está aislado de todo mundo. Compañeros, compañeras. Profe, no veo por qué cambiaría. Yo creo que se queda tiene la misma cantidad, ¿no? Correcto. A menos que el dieléctrico que le meta traiga electrones, esté cargado, sobre todo en la superficie, la carga no cambiaría. ¿Me siguen? Sí.
Vean el análisis que estamos haciendo. Tratemos de ver qué es lo que se mantiene o cómo están cambiando las cosas para este ejemplo. Entonces, en este caso, vean que como no tengo cambio en mi carga, entonces, ¿qué va a pasar ahora con el potencial? Va a ser igual. ¿Va a ser el mismo? No, porque la capacitancia es distinta. Correcto. La competencia sí Y cambia. como ya sí. no está conectado a la fuente, entonces Exacto. Entonces, quedaría como Q sobre SK. C sub 0 por acá. entonces va a ser V sub 0 entre K. ¿Me siguen? Sí. Todos. Sí. ¿Sí? O para hacer de nuevo la explicación. De mi parte, sí. Sí, no, profe, está claro. ¿Y qué va a pasar con el campo eléctrico? Entonces el campo eléctrico va a ser menor al que teníamos originalmente. Vean que son dos escenarios totalmente distintos. Si yo lo dejo conectado o si yo desconecto el capacitor y después le meto el dieléctrico. ¿Me siguen con esto? ¿Se pueden dar más escenarios? Digamos, si se lo quiero complicar, le meto el dieléctrico con una carga, cargado. O cosas así. Pero, digamos, no creo que algún compañero sea tan concho de meter algo así. ¿Ok? De ahí sería complicarles demasiado, complicarles mucho más la existencia. Ya de por sí esto es complicado de entender, ahora metiendo otros escenarios y otras cosas diferentes, entonces aún se complica más. Ok. Estamos entonces con esto. Compañeros, compañeras. Sí, profe, bueno. Ok. Si quieren, nada más veamos este que tiene dos, que yo le metí dos placas o yo le metí dos materiales diferentes. Uno a la mitad, con un material llené la mitad del capacitor y con el otro material llené la otra mitad del capacitor. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, hagamos este muy rápidamente ya para terminar la clase. Entonces, si estos son capacitores de placas paralelas, entonces vean que todo este capacitor tiene un área A. ¿Cierto? Entonces la capacitancia, habíamos dicho que era epsilon sub 0 por el área entre la distancia.
Esa es la capacitancia original que tenía mi capacitor. ¿Les parece? Sí. Sí. Entonces, ahora le metemos una constante dieléctrica K1 a la mitad y una constante dieléctrica K2 a la otra mitad. Entonces, yo podría ver esto y lo podría separar acá y lo separo acá. ¿Y qué decimos? Tenemos dos capacitores que están conectados, ¿de qué manera? En paralelo. Dos capacitores en paralelo. Entonces, ¿cuál va a ser la capacitancia del capacitor 1 y cuál es la capacitancia del capacitor 2? ¿Quién sería ese 1? Sería, como tiene una constante dieléctrica K1, sería entonces K1 por epsilon sub 0, ¿cierto? ¿Me siguen? Ujú. ¿Cuál es el área de las placas del capacitor 1? La mitad del área original. Eso sería el área original entre 2. Pero también tengo que dividirlo entre la distancia de separación. ¿Y qué pasa con la distancia de separación en este? Es lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál sería la capacitancia del capacitor 2? La misma pero con K2. Correcto. Y como los dos capacitores están en paralelo, entonces, ¿cuál es la capacitancia equivalente? La sumatoria de esos dos. Y como es la suma, vean que yo puedo sacar de factor común A, epsilon sub 0 y 2D. ¿Cierto? Epsilon sub 0 por A entre 2D multiplicado, lo saqué a factor común, entonces me queda K1 más K2. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Cómo lo vieron? Es otro ejercicio. Un poco más sencillo. Un poco más sencillo. El otro, digamos, el que les hice anteriormente, sí requiere demasiado análisis. Digamos, entender bien los conceptos para poder sacar esas cosas. ¿Ok? Ahí entonces les voy a dejar, voy a subirle bueno, la presentación ya se la subí. Voy a subirles de una vez ese de Excel, que fue donde resolvimos aquel otro. Y aquí les voy a dejar este otro. Demostrar que esa es la capacitancia equivalente. Si yo en lugar de meterle la mitad a uno y la mitad del otro, digamos, por un lado,
si yo se los meto la mitad de arriba y la mitad de abajo. ¿Me siguen? Entonces de ejercicio les queda demostrar que esa es la capacitancia equivalente. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahí de ejercicio les va a quedar esos dos. Ese y este otro de acá. Entonces para que los trabajen. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Compañeros, compañeras. Bueno, Por mi parte no, profe, gracias. ok, con gusto. Voy a ir quitando la